Y esto entendemos nosotros que es fundamental, porque generalmente somos todos replicantes, somos todos repetidores de lo que nos imponen y no nos atrevemos a pensar, no nos atrevemos a innovar. El tema de la calidad nos preocupa porque hay una tendencia que necesariamente tenemos que comentarla en este momento, que es la tendencia de utilizar la calidad como una especie de garrote epistemológico para recortar presupuestos a universidades, para cerrar carreras, para disminuir la inversión en educación superior, etcétera, etcétera. En este momento hay varias universidades, me refiero a universidades públicas que es lo que más o menos conozco, que están sufriendo con este tema de la calidad. No por la idea, no por el concepto, sino por la puesta en práctica. Y saludo acá al doctor Raúl Aguilera, presidente de la ANEAES, con quien solemos debatir democráticamente, cosa que no es fácil en Paraguay, y conoce de nuestros sufrimientos, de nuestras preocupaciones en el caso de las universidades públicas. Porque hay una exigencia legítima, una exigencia justa de calidad para las universidades. Sin entrar a discutir ya este concepto, ustedes lo van a discutir con el doctor, su concepto, sabemos que es polisémico, depende de la perspectiva de quién está hablando de calidad para definir qué es calidad, y en última instancia este concepto también termina siendo impuesto por algún centro de poder. O sea, hay que ver en la sociedad quién tiene el poder para imponer un concepto de calidad. Nos preocupa a algunos que esto venga exclusivamente desde una perspectiva economicista, nos preocupa muchísimo. Pero en el caso de las públicas hay una situación peculiar. Desde el Estado hay un trabajo intenso, un esfuerzo grande para avanzar en los procesos de evaluación y acreditación de las carreras. Nos consta el esfuerzo del doctor Aguilera y de la ANEAES para lograr mayor presupuesto y que los procesos ya no sean tan caros. Pero al mismo tiempo que el Estado exige calidad a las universidades públicas, cada año recorta el presupuesto. Es decir, es un círculo pernicioso, perverso, porque por un lado se exige desde el Estado ciertos niveles, ciertos estándares de calidad, entre comillas, para sus universidades. Pero por otro lado, el propio Estado agobia, ahorca a sus universidades recortando presupuestos.